Si no eres millonario, es porque Dios no te ama. Y esta es una doctrina muy peligrosa. Sabemos que nuestra riqueza, nuestra prosperidad no depende en lo económico, sino en lo emocional, en esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable en esta mañana. Padre, te damos gracias por este año 2013. Gracias porque nos vas a permitir pasar a un nuevo año, Señor. Y te pido, Señor, que en esta mañana sea tu presencia, tu Santo Espíritu ministrando a nuestros corazones. Quita toda distracción de nuestras mentes y permite que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Gracias te doy, Padre, porque tú has dejado al Consolador a guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y conociendo esa verdad, seremos verdaderamente libres para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Les invito a que abran sus Biblias conmigo al Salmo capítulo 1. Hay un eco, podrían componer el eco y gracias. ¿Ya están ahí? Salmos capítulo 1. Vamos a leer los 6 versos que hay en este hermoso salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí vemos un contraste entre el hombre bueno y el hombre malo. Los beneficios, las bendiciones y las consecuencias del hombre malo. Este salmo es el inicio de los salmos, de los 150 salmos, y como tal es el fundamento para la vida verdaderamente feliz. ¿Cuántos quieren ser felices? Nada más 3 hermanos. ¿Cuántos quieren ser felices? Amén. Yo creo que todos deseamos y anhelamos ser feliz. Pero desafortunadamente, hermanos, muchos no saben dónde encontrar esta verdadera felicidad. Muchos buscan esta paz, esta felicidad en las drogas, en el alcohol, en los vicios, y hasta que llegan al punto donde se dan cuenta que ni las drogas, ni el alcohol, ni los vicios, ni los placeres de este mundo puede darles esa paz, esa felicidad que solamente Dios puede dar. Y es una tristeza que por causa de las drogas, por causa del alcohol, por causa de los placeres de este mundo, muchos hogares se han destruido. Muchas personas se han llevado al suicidio porque no han tenido esa felicidad, esa paz, esa prosperidad que solamente Dios puede dar. Dios, hermanos, nos creó para que le conociéramos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hay muchos que dicen, ¿cuál es el propósito de mi existencia? Y es eso, hermanos, amigo que me escucha. Dios nos creó para que lo conociéramos, para que le adoráramos. Y Dios sabe, hermano, cuál es la verdadera felicidad y la verdadera paz que tú tanto anhelas. Vemos ahí la palabra bienaventurado. Y esta palabra bienaventurado en el hebreo es la palabra ashar. Ashar.
que significa feliz, contento, dichoso, con propósito, tranquilo, con bienestar y con seguridad. Esto nos habla, hermanos, de una persona emocionalmente estable, emocionalmente feliz, contento, con propósito en la vida, tranquilo y con seguridad. Y vemos allí que dice: bienaventurado, dichoso o feliz el que no anduvo en consejo de ¿quiénes? De malos. Si tú crees que una persona que no tiene el temor de Dios te puede dar consejos buenos, estás muy equivocado. Tal vez sean buenas ideas, pero no son los consejos que te pueden dar la verdadera felicidad, la verdadera prosperidad. Dios es el único que sabe dónde podemos encontrar esa paz y esa felicidad. Y en Juan capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer que ella pensaba que en los hombres podía encontrar la felicidad. Esta mujer, la mujer samaritana, había tenido 5 maridos. Pensó que Carlos, que Marcos, que Pedro, que Filimón, que otro nombre, Héctor, ¿sí? Que todos esos 5 hombres le iban a llenar o hacerla feliz. Y qué equivocada estaba, porque Jesús la mira y le dice: 5 maridos has tenido, y el que con el cual tú estás ahorita no es tu marido, sino tu amante. Que cuando Dios mira nuestro corazón, hermanos, en el Eclesiastés, el rey Salomón, conociendo de Dios, se apartó de Dios, se apartó buscando en las cosas de este mundo la felicidad. Y al final de su vida, en Eclesiastés 2, 1 y 2, primero dice, miren lo que dice el rey Salomón: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era ¿qué? Vanidad. La risa dije, a la risa dije, enloqueciste, y al placer, ¿de qué sirve esto? Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomó para hacerlas, y he aquí, todo era ¿qué? Todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. La palabra vanidad aquí significa hueco o vacío, sin propósito. ¿Por qué razón? Porque el rey Salomón se había apartado de Dios. Y déjame decirte que todo lo que tú busques en la vida, aparte de Dios, alejado de Dios, va a ser hueco y vacío, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dijo el rey Salomón. Sin Dios, Dios sí quiere prosperarnos, Dios sí quiere darnos felicidad, Dios sí quiere darnos alegría y gozo, pero con que nuestra mirada siempre esté en el autor y consumidor de vuestra fe. ¿Quién es ese? Jesucristo. El rey Salomón, afortunadamente, con el propósito de Dios, gracias a la bondad de Dios, regresó a los caminos de Dios y se dio cuenta que todo era vanidad de vanidades. Andar en el consejo de malos, como dice ahí el Salmo 1, es aceptar el consejo de Walter Mercado, de la doctora Corazón. ¿Recuerdan la semana pasada? Vimos en Isaías 8, 19 al 21, antes de ver
la profecía de Isaías acerca del Dios, y su nombre se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre. Mire lo que dice, refresquemos un poquito la memoria. Isaías 8:19 dice: y si yo os dijere, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran, whisper, hablando, responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no os dijeren conforme a esto, es porque no les ha, ¿qué? No les ha amanecido. Están cegados, están ciegos espiritualmente. Y sigue diciendo: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Ahí levantando su rostro en alto es el orgullo, la altivez del corazón. Andar en el consejo de malos es aceptar el consejo de gente que no les ha amanecido la luz admirable de Cristo. Y en Primera de Rey, capítulo 12, verso 8, tenemos otro ejemplo del rey Rehoboam, descendiente del rey Salomón, que en vez de ir a buscar consejo a los ancianos, a la gente madura que ya ha vivido, que ya ha experimentado en la vida, fue a pedir consejo a los jóvenes, a sus camaradas, a sus amistades. Y miren lo que dice: pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado, y pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaba delante de él. Aquí el rey Rehoboam desechó el consejo de Dios y se fue con el consejo de los malos, de gente inexperta, de gente que dice: vive la vida loca, vive, agrada a tu carne, si todo lo que tú te sientas bien, eso haz. Ese es el consejo de los malos. Tú tienes problemas en tu matrimonio y vas con tu vecina, y tu vecina no conoce de Dios, te va a decir: deja ese miserable de tu marido y vas a ver cómo te vas a encontrar uno mejor. Ese es consejo malo de una persona que no teme a Dios. Tenemos que apreciar el consejo de nuestros mayores. Y la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Miren, sigue diciendo el verso 1: dichoso o feliz, bienaventurado el que no está en consejo de pecadores. Aquí la palabra pecador es una persona que está centrada en sí mismo, que no busca el bienestar de los demás. Hay muchos caminos que al hombre le parecen bien, pero su final es camino de muerte. Hoy en día Hollywood, las películas, los directores de películas de Hollywood, de revistas, y hoy en día la gente está adicta a los teléfonos, al Facebook y al Twitter, y todo lo bombardean con anuncios de: dale rienda suelta a tu carne, haz lo que a ti bien te parezca. Hollywood, en las películas que produce, hace que las jovencitas deseen verse como Angelina Jolie, que los jóvenes quieran verse como Brad Pitt, como Tom Cruise. Y cuando estos jóvenes y adultos también van al gimnasio y se esfuerzan y se dan cuenta que todo su esfuerzo es en vano, dicen: pues,
nada me está funcionando. Se van y se hacen cirugías plásticas para quitarse la gordura, para arreglarse la nariz, para estirarse la cara, para según verse mejor. Pero aún teniendo todas esas cosas, se sienten vacíos, se sienten huecos, vanidad de vanidades. Y desgraciadamente, hermanos, muchos jóvenes y adultos también toman el camino, entre comillas, fácil, el camino de pecadores, el camino que llevó Judas Iscariote, que fue del suicidio. Se cuelgan, se toman pastillas, se dan un balazo. Y qué tristeza que ese es su fin. Dichoso o feliz los que no andan en camino de pecadores. ¿Por qué? Porque ese camino es un camino de mentira, de falsedad. En cambio, hermanos, el camino que Dios nos llama es un camino de verdad, de justicia, de amor y de bondad. Miren la radiografía de Dios al ver al hombre y su condición. Vaya conmigo ahí mismo en Salmos capítulo 10, verso 3 al 9. Salmo 10, verso 3 al 9. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios los tiene muy lejos de su vista. Y todos sus adversarios desprecia. Verso 6 dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Qué mentira, ¿verdad? Verso 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraudes. Debajo de su lengua hay bajación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas y escordiges mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre trayéndolo a su red. Aquí vemos que Dios ve la condición del ser humano. Y aquí es una persona, los malvados que caminan, que están en ese camino de explotar a los demás, de tomar ventaja de los demás. Y sigue diciendo el verso 1 de Salmo 1: dichoso o felices el que en silla de escarnecedores no se ha sentado. La palabra escarnecedor quiere decir burlador. Y miren, hay un progreso de decadencia. Primero dice andar en el consejo de malos. Vas en busca de consejo de gente que no teme a Dios. Y número 2, estarás en sus caminos. Después de que oyes su consejo, seguirás sus pisadas. Y número 3, dice, te sentarás a la mesa de los escarnecedores, o a la silla de los escarnecedores, de los burladores, de los que se mofan de la palabra de Dios. En 2 de Pedro 3:3, la versión Nueva Traducción Viviente, dice: en los últimos días, ¿cuántos creen que estamos viviendo en los últimos días? Vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Judas 18 dice: en los últimos tiempos habrá gente burlona, cuyo objetivo en la vida es de satisfacer sus malos deseos.
Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios,